los órganos del sistema nervioso. Vimos ya la médula espinal. Ahora vamos a ver el tallo cerebral. ¿Qué es el tallo cerebral? El tallo cerebral, pues, es obviamente uno de los órganos del encéfalo. Está ubicado ya en la parte superior del encéfalo, junto con el cerebelo y junto con el cerebro, ¿sí? Muy bien. Para uno ubicarse, entonces el tallo cerebral está justamente por delante del cerebelo. Entonces aquí estaría el cerebelo y delante del cerebelo está el tallo cerebral y está en la parte inferior del cerebro. El tallo cerebral tiene tres elementos constitutivos. Acá tenemos el tallo cerebral, lo estoy viendo de abajo hacia arriba. Entonces este sería el primer elemento constitutivo, que es el mesencéfalo. Luego viene la protuberancia o puente y luego viene el bulbo raquídeo. Esos tres elementos forman el tallo cerebral. El tallo cerebral, como todos los órganos del sistema nervioso, es muy importante. ¿Por qué? Primero, tiene tres funciones excesivamente importantes. Primero, se constituye como una vía de paso para todas las vías nerviosas. Todas las vías nerviosas. O una de dos. O las vías nerviosas hacen sinapsis ahí las neuronas en el tallo, o simplemente pasan. Miren, por favor, las vías aferentes craneales. Miren la vía aferente craneal. ¿Dónde termina la primera neurona y dónde comienza la segunda neurona? La primera neurona de una vía aferente craneal termina acá, en el tallo, en una parte del tallo. Y ahí, esa primera neurona hace sinapsis con la segunda. O sea que la segunda neurona de una vía aferente craneal comienza ¿en dónde? En el tallo, de ahí sube hacia el tálamo. ¿Sí? Una vía aferente raquídea. La primera neurona termina en la médula y ahí en la médula comienza la segunda neurona que pasa por el tallo, pasa para terminar en el tálamo. Las vías eferentes craneales, la primera neurona comenzó en la corteza y termina en el tallo. La primera neurona de una vía eferente raquídea comenzó en la corteza y pasa por el tallo para terminar en la médula espinal. Entonces, miren la importancia de ese tallo, ¿sí? Todo el tallo está constituido por vías nerviosas, ¿correcto? Primera función. Segunda función, importante, que aquí en el tallo vamos a encontrar el origen real y el origen aparente de unos nervios, que también son vías nerviosas, que van a recibir el nombre de nervios raquídeos o nervios craneales, que son esos que ustedes están viendo y que más adelante vamos a ver. Tercera función, en el tallo, específicamente en el bulbo raquídeo, se encuentran los centros reguladores de funciones neurovegetativas. ¿Cuáles son esas funciones neurovegetativas? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, tos, hipovómito. Ahí está el centro regulador de esas funciones, ¿correcto? Mire una lesión en el tallo lo grave que sería. Un tumor, ¿sí? Una neurisma en alguna de las arterias que mañana vamos a ver. Gravísimo, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos en una resonancia el tallo cerebral. Mire el cerebelo y por delante del cerebelo está el tallo cerebral. Las tres partes del tallo cerebral: mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, ¿correcto? Aquí viéndolo en un cerebro desde la cara inferior, bulbo, protuberancia y el mesencéfalo. Muy bien, vamos a ver algunas partes del tallo cerebral.
perdón. Acá tenemos el tálamo y todo esto es el tallo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, raquídeo. Vamos a ver algunas estructuras. Quizás la parte que tiene más estructuras a nivel del tallo es la cara anterior del tallo, que es la que estamos observando. Entonces, tenemos en el bulbo, tenemos el surco medio anterior. A los lados veo dos elevaciones que reciben el nombre de pirámides. Detrás de las pirámides hay otro surco que se va a llamar el surco preolivar. Al lado del surco preolivar otras dos elevaciones que reciben el nombre de olivas. Y detrás de las olivas otro surco que se va a llamar surco retroolivar. Entre el bulbo y la protuberancia encuentro otro surco. Este surco se llama bulbo protuberancial o también se puede llamar surco póntico inferior. Cualquiera de los dos nombres está correcto, ¿cierto? Luego encuentro la protuberancia o puente. Aquí encuentro, en toda la parte central de la protuberancia, encuentro como un canalito que se llama la fosa basilar. Ahí va a ir una arteria que veremos mañana, que se llama la arteria basilar. Luego, entre la protuberancia y el mesencéfalo hay otro surco, que se llama surco ponto-mesencefálico o surco póntico superior. Póntico inferior, póntico superior. En la protuberancia encuentro como estos brazos, ¿sí?, que se llaman pedúnculos. En este caso se van a llamar pedúnculos cerebelosos. Y la función de esos pedúnculos cerebelosos es conectar el tallo con el cerebelo. El tallo con el cerebelo, ¿sí? Estos pedúnculos cerebelosos son tres: superior, medio e inferior. Y por ahí van pasando vías nerviosas también. No sé si les expliqué o si les hice el comentario qué particularidad tienen los impulsos que llegan al cerebelo. ¿Son inconscientes? Inconscientes. Pero ¿qué otra particularidad tienen esos impulsos? Que yo los puedo volver ¿qué? Conscientes. Pues a través de estos pedúnculos cerebelosos es que van a viajar vías que me pueden llevar la información aferente o eferente. Si es aferente, del cerebelo a la corteza, ¿sí?, para volverlo ¿qué? Consciente. Y si es eferente, de la corteza hacia el cerebelo, para volverlo ¿qué? Inconsciente. Por ejemplo, un arco reflejo. Un arco reflejo. ¿Correcto? Un arco reflejo, por ejemplo, cuando nos quemamos. Inmediatamente. ¿Eso de dónde salió? Pues una fibra de dolor, unas vías de dolor, pum, mandaron información acá al cerebelo y nosotros inconscientemente ¿qué hicimos? Retirar la mano, ¿cierto? Entonces, son importantes esos pedúnculos cerebelosos. Luego en el mesencéfalo encuentro otros dos brazos que van hacia arriba, que se van a llamar pedúnculos cerebrales. Estos son cerebelosos y estos son cerebrales, pedúnculos cerebrales. Lo mismo, pues a través de esas vías, ¿sí?, a través de esos pedúnculos es que van a subir o van a bajar fibras nerviosas del tallo del cerebelo. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebral, por ahí, por esos pedúnculos cerebrales, ¿verdad? En medio de los pedúnculos cerebrales encuentro estas dos bolitas que se van a llamar los cuerpos mamilares, y debajo de los cuerpos mamilares encuentro unos punticos, unos huequitos que me van a formar lo que se llama el espacio perforado anterior. Espacio perforado anterior. Estos serían los elementos estructurales más importantes en la cara anterior del tallo cerebral, ¿sí? Bueno. Les decía ahorita que la segunda función que les comenté importante era que en el tallo habían los orígenes reales y los orígenes aparentes, ¿sí?, de unos nervios.
que se van a llamar los pares craneales o nervios craneales, ¿sí? ¿Qué son esos que ustedes están ahí? Son 12 pares craneales, 12 pares craneales, que vamos a ver ahora. El primero y el segundo par craneal no son considerados pares craneales. ¿Por qué? Porque son prolongaciones de la corteza cerebral, ¿sí? Son prolongaciones de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, primer par craneal, olfatorio. Primer par craneal, olfatorio. Ahorita les digo las funciones. Entonces, ¿por qué no es par craneal? ¿Dónde se origina el olfatorio? Si ustedes se acuerdan cuando vimos fosas nasales, vimos que la mucosa nasal nerviosa, que era la que estaba arriba, ahí estaban los receptores y ahí salían unos nerviecitos que subían, atravesaban la lámina cribada y me formaban un bulbo y de ahí hacia atrás venía el nervio. Ahí es donde se inicia el nervio olfatorio, en la mucosa nerviosa. ¿Y a dónde llega ese nervio olfatorio? Miren, llega a la corteza cerebral. Entonces, se deja como par craneal porque es un nervio muy importante. Ese es el olfatorio, ¿sí? Segundo par craneal, óptico. Segundo par craneal, óptico. También no se considera par craneal porque no tiene origen en el tallo. ¿Dónde se origina ese par craneal? Se va a originar en la retina. ¿Y dónde va a terminar? En el óvulo occipital. Pero como es un nervio, se deja como par craneal, haciendo la aclaración de que el primero y el segundo par craneal no son pares craneales, sino prolongaciones de la corteza cerebral. Perdón. Muy bien, tercer par craneal. El tercer par craneal su origen aparente lo tiene a nivel del surco póntico superior. Se llama motor ocular común. Motor ocular común. Cuarto par craneal. El cuarto par craneal es el único par craneal que tiene su origen aparente. Tiene su origen aparente en la parte posterior del tallo. Y abraza los pedúnculos y sale por la parte anterior. Este es el cuarto par craneal. Se llama troclear. Ya va a salir, ya va a ir para allá. Se llama troclear. Anteriormente se llamaba patético. Yo el viernes di una charla acá, había un congreso de radiología, no sé si ustedes lo vieron, un congreso internacional, y yo di esta charla. ¿Se acuerda que hicimos un poquito de clase y después hablé de los epónimos y de lo que ya no se usa en anatomía? Precisamente uno de esos era el cuarto par craneal, que anteriormente se llamaba patético, ahora se llama troclear. Quinto par craneal. También hace 8 días hablé de ello. En los libros hablan de trigémino y ya no se llama trigémino, pero todavía los libros le dicen trigémino. ¿Cuál es el trigémino? Entonces acá teníamos, y esto ya nosotros lo vimos, las 3 grandes raíces del quinto par craneal: oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Sí? Por ahí te vi. Entran por diferentes agujeros que ustedes se acuerdan muy bien de cuáles eran los agujeros. ¿Cuáles son los agujeros? No se acuerdan. No sé. Agujero oval, circular mayor y circular menor. Se reúnen en la roca o peñasco del temporal, formándome un ganglio que se llamaba anteriormente ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, ahora se llama ganglio del quinto par.
De ahí sale un nervio que llega al tallo. Ese nerviecito chiquito que sale del ganglio al tallo, este sí es el verdadero trigémino, porque en un solo nervio van las 3 raíces nerviosas. ¿Sí? Y luego ese sube hasta hasta el tálamo, y del tálamo pues hasta la corteza cerebral. ¿Sí? Se llama quinto par craneal, que ya nosotros también recordamos por allá cuando vimos cara, ¿sí? Que el quinto par craneal me da las aferencias para los músculos superficiales y me da las eferencias para los músculos profundos de la cara. Y el otro, el séptimo par, lo contrario, me da las eferencias para los músculos superficiales o músculos pellejeros y me da las aferencias para los músculos de la masticación. Sexto par craneal nace en el surco póntico inferior, se llama motor ocular externo o abducens. ¿Cómo? Abducens. Motor ocular externo o abducens, sexto par craneal. Séptimo par craneal también nace en el surco póntico superior y se llama facial. Facial. Octavo par craneal nace en la fosa supraolivar y anteriormente se llamaba auditivo. Y este cambio de nombre es relativamente nuevo, ¿sí? Hace como unos 15 años, 20 años ya no se llama auditivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ya hablo de auditivo, ¿cierto? Si yo hablo de auditivo, estoy hablando de una sola función, que es la audición. Y resulta que, como ustedes ven en la imagen, ese octavo par craneal está formado por 2 nervios. Entonces, el octavo par craneal se llama vestíbulo coclear o estato acústico. Vestíbulo coclear o estato acústico. Profe, te habías dicho que se empezaba en la fosa ¿qué? Supraolivar. Vestíbulo coclear o estato acústico. Son 2 nervios. Noveno par craneal se origina en la fosa retroolivar y se llama glosofaringio. Glosofaringio. Décimo par craneal, el que también el viernes hablé de él, que ya no se llama vago, sino neumocardio gastroentérico. Neumocardio gastroentérico. Neumo, porque va a pleura y a pulmón. Neumocardio gastroentérico. Décimo primer par craneal también nace en la fosa retroolivar y se llama accesorio o espinal. Accesorio o espinal. Y décimo segundo nace en la fosa, en el surco preolivar y se llama hipogloso. Hipogloso. Hipogloso, sí. Preolivar. El 12, preolivar. Entonces ahí están los 12 pares craneales. ¿Correcto? Vamos a ver la parte funcional.
Ok, primer par craneal, olfatorio. Pues como el nombre me lo indica, el encargado es de la olfacción, ¿sí? El sentido del olfato. Segundo par craneal, el óptico. Su función es la visión. Su función es la visión. Ese par craneal, acá, ese par craneal viene ¿sí? Él se cruza. Él se cruza. El sitio donde se cruza, acá, se llama quiasma óptico. Quiasma óptico. Antes del quiasma está la cintilla óptica. Después del quiasma está el nervio óptico. ¿Sí? Que ese es el que vemos en el globo ocular. El nervio rector. Cintilla óptica. Y el otro es el quiasma óptico. Quiasma óptico. Simplemente a manera de dato curioso, ¿sí? Pongámosle que aquí esté el ojo. El ojo, ¿eso tiene internet? Creo que sí. Me decía conmigo a ver qué queda más. ¿Dónde está? No, profe, devuélvete a la... Entonces tenemos la cintilla óptica, ¿sí? El quiasma, el nervio óptico, el globo ocular. Resulta que el ojo tiene dos campos, un campo nasal y un campo temporal. ¿Sí? El ojo, ¿sí? Lo dividimos, este sería la parte interna y este sería la parte lateral. Un campo nasal, porque aquí estaría la nariz, y este sería un campo temporal, porque aquí estaría el hueso temporal. De cada campo nacen unas fibras nerviosas, que son las que ustedes están viendo acá. No, pero es que no se ve bien ahí. No se ve bien. El ojo tiene un campo nasal, está con azul la fibra nerviosa, y un campo temporal que está en rojo. Aquí está la corteza visual, lóbulo occipital. Entonces, del campo nasal de cada ojo nace una fibra nerviosa que empieza a viajar por el nervio óptico. Mire lo que hace esa fibra nerviosa en el campo temporal. ¿Sí? Se va por la cintilla óptica y llega a la corteza visual. ¿Qué particularidad ven ahí? ¿Cómo? O sea que es ipsilateral. Ahora mire la fibra nerviosa del campo nasal. Nació por el campo nasal del ojo derecho o izquierdo, este sería izquierdo, se va por la cintilla óptica y en el campo, en el quiasma, ¿se va para qué lado? Para el lado derecho. Se decusa. Se decusa. Entonces, cuando un paciente, pues eso es más para los oftalmólogos, cuando un paciente llega con esos problemas visuales, hay que tener en cuenta cómo está viendo el paciente, ¿sí? Para saber si la lesión está en el mismo lado o si está en el lado contralateral. A ver, espere que hay una que es ¿cómo está viendo el paciente? ¿Sí? ¿Cómo está viendo el paciente? Entonces, por el ojo izquierdo está viendo bien, pero por el ojo derecho no está viendo nada. Por el ojo derecho no está viendo nada, ¿cierto? Entonces, ahí ya uno tiene que mirar dónde está la lesión. Me molesta.
Campo visual conservado, normal, campo visual dañado en el ojo derecho, ¿cierto? ¿Dónde estaría la lesión? El paciente puede presentar que no ve por los campos temporales de ambos ojos, o sea, ve el centro, pero no ve los lados. Puede ser que vea, miren cómo se pierde la visión. Estaría hablando aquí, sería 50, 60%, o sea, perdió el 40% del campo temporal del ojo izquierdo y un 65-70% del campo nasal del ojo derecho. ¿Mm? Y así sucesivamente. Entonces hay que tener, pues, esto es más para el oftalmólogo, ¿no? Que él mira esa parte para saber dónde está la lesión. ¿Okay? Esta parte del nervio del décimo par es bastante bonita. Complicada, pero bonita. Bueno, muy bien. Pasemos ahora al tercer par craneal, el motor ocular común. ¿Sí? Motor ocular común. Él inerva unos músculos extrínsecos de los ojos, que vamos a ver ahorita en la práctica. Los músculos extrínsecos de los ojos los inerva él. ¿Cuáles músculos extrínsecos de los ojos? Recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Ese tercer par craneal es el responsable de la aducción del globo ocular. Ya sabemos que es aducción. Es el responsable de la aducción del globo ocular, es el responsable de la mirada hacia arriba y me va a regular el calibre de la pupila. Es el tercer par craneal. Cuarto par craneal, el que anteriormente se llamaba patético, que ahora se llama troclear. Él me va a inervar otro músculo extrínseco de los ojos que se va a llamar el músculo oblicuo superior. Y ese nervio es el responsable de la mirada hacia abajo. Quinto par craneal trigémino. De una vez recordemos un cuadrito que yo les hice por allá cuando vimos la cara. ¿Sí? Entonces, músculos superficiales, músculos profundos, ¿sí? Músculos superficiales que son de la cara, ¿no? Que son los músculos de la mímica, de la expresión facial. Y músculos profundos, los músculos de la masticación, ¿cierto? Quinto par craneal, séptimo par craneal. Entonces, el quinto par craneal me da las aferencias para los músculos superficiales. Aferencias para los músculos superficiales. Y me da ese quinto par las eferencias para los músculos de la masticación. ¿Sí? Y el séptimo par es lo contrario. Me da las aferencias para los músculos eferencias. Me da las eferencias para los músculos superficiales y me da las aferencias para los músculos profundos. En términos generales, el quinto y el séptimo par craneal son los responsables de tanto la parte sensitiva como la parte motora de los músculos de la cara. ¿Sí? Los músculos de la cara. Bueno, muy bien. El sexto par craneal, oculomotor, o recto externo, o recto lateral. Él me va a inervar el último músculo extrínseco de la cara, que es el músculo recto lateral, también llamado abducens, tanto el nervio como el músculo. Porque ese músculo abducens o recto lateral es el encargado de llevarme el globo ocular hacia afuera. O sea, es el responsable de la ABD del globo ocular. Profe, ¿cómo se hace afuera? Mirar hacia allá. Ahora entendemos por qué. Vamos a ver si me sacan esta respuesta. ¿Por qué si con este ojo derecho lo llevo hacia ABD, el ojo izquierdo me va hacia AD? What is the reason? Porque ABD es aleja y AD es el. ¿Pero por qué? Porque ambos tienen su función.
Mire usted hacia, con el ojo derecho hacia acá, mire. Y el ojo izquierdo, ¿para dónde se movió? Hacia adentro, hacia medial. Y el ojo derecho hacia lateral. What is the reason? What about this? What do you think about it? ¿Tu merced qué opina? La naturaleza es muy sabia. Dios en su infinita sabiduría. Porque el nervio de frente está comparte el frente del nervio. ¿Cómo? Porque No, cada ojo tiene su propio nervio. Tarea. O sea, no, lo que se aquí en la. ¿Cómo se llama? Tarea, para mañana. Listo, séptimo par, ya lo vimos. Octavo par, el que anteriormente se llamaba auditivo, que ahora se llama estato acústico o vestíbulo coclear. Son dos nervios, ¿se acuerdan que les mostré en la imagen que son dos nervios? Un nervio se va a llamar vestibular y el otro nervio se va a llamar coclear. El nervio vestibular va a nacer en el vestíbulo del oído interno, el nervio coclear va a nacer en la cóclea del oído interno, que eso lo veremos después. ¿Cuál es la función del nervio vestibular? Es el responsable del equilibrio. ¿Y cuál es la función del nervio coclear? La audición. ¿No les ha pasado, por ejemplo, a las personas que se limpian los oídos con copitos, que no lo deben hacer, que llega un momento en que les da mareo? ¿Por qué? Porque tocaron el nervio vestibular. Y el nervio vestibular es el responsable del equilibrio. ¿Sí? Ahora, de pronto ustedes han escuchado algún familiar, no, es que yo sufro de vértigo. ¿Sí? Borrachera. Lo suyo no es vértigo. La borrachera suya es de otro. Hay una causa de ese vértigo que es en el oído y se llama síndrome de Meniere. Entonces a estos pacientes cuando tienen vértigo se les manda a ver si la causa del vértigo es el oído. Entonces se les manda a hacer un pocotón de exámenes, ¿sí? Mesa basculante y bueno, para saber si responsable es el oído, y cuando veamos oído entenderán el porqué. ¿Sí? Noveno par craneal, el glosofaringeo. Él va a inervar los músculos constrictores de la faringe, que esos músculos constrictores de la faringe son los responsables de la deglución. Y me le va a dar la sensibilidad al oído medio, donde están ahí los huesecillos, martillo, yunque, estribo. El décimo par, que anteriormente se llamaba vago, ya sabemos cómo se llama, el nombre actual de ese nervio, pues me dice a dónde va, cuál es la función. Neumocardio gastroentérico, neumo, ¿a quién inerva? Pleura, pulmón, cardio, Corazón. pericardio. Neumocardio, gastro, estómago, entérico, el resto de vísceras supramesocónicas, duodeno, hígado, vesícula, vaso, ¿sí? Páncreas, colon no, colon es inframesocónico. Ay, no freguemos que nos toca volver a hacer examen de... Bueno. Décimo primer par, el espinal o accesorio. Él es el responsable de enviar fibras nerviosas a el músculo diafragma, que es el de la respiración, y envía fibras nerviosas a el músculo cricoaritenoideo, que es el que me forma las cuerdas vocales verdaderas. Músculo cricoaritenoideo. Claro, sí, eso ya lo vimos por allá cuando vimos la laringe. Y finalmente el decimosegundo par craneal, el hipogloso, es el responsable, el que tienen ustedes más desarrollado. Ya, como la use usted, es el ¿cierto? Yo hablo en mi ingenuidad y en mi castidad de que no para hablar, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, dejemos ahí